despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti. Con tu palabra mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Mi corazón confiado está porque yo te conozco, y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Muy buenos días para todos en esta preciosa mañana de miércoles. Como siempre, es de gran bendición poder estar aquí con todos ustedes, poder saludarles, poder bendecirles, que podamos ser edificados mutuamente por la poderosa y preciosa palabra de nuestro Padre Celestial. Reciban todos una cordial y grata bienvenida a esta su iglesia cristiana, Gloria de Dios, y a este tiempo de devocional maravilloso, precioso, mi despertar con Dios. La palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí está nuestro Padre Celestial, allí está el Señor. Y yo creo que este tiempo de devocional no es la excepción, porque aquí podemos estar reunidos, aunque por este medio virtual estamos aprovechando todas estas herramientas para congregarnos en el nombre de nuestro Padre Celestial, poder meditar en su palabra y que Él sea exaltado y glorificado en medio de nuestras vidas. Amén. Quiero invitarle allí donde está que podamos orar, que podamos decirle: Padre, gracias en esta preciosa mañana, Señor. Gracias porque hoy nos permites un día más de vida, porque hoy podemos levantarnos y podemos venir delante de tu presencia con acción de gracias, con un corazón contrito, con un corazón humillado. Señor, porque podemos ver tus misericordias renovarse en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Podemos ver ese cuidado especial que tienes de cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tenemos un techo, porque tenemos alimento, porque tenemos vestido, calzado, Padre eterno. Porque, Señor, si tienes cuidado de las flores y de los lirios del campo, aún cuanto más no tendrás cuidado, Señor, de tus hijos, de tus escogidos, de tus ungidos, Padre eterno. Gracias te damos, Padre Celestial. Te entregamos este tiempo de devocional en tus manos. Te pedimos que seas tú hablando lo más profundo de nuestro ser, que sea tu palabra esa espada de doble filo que taladran hasta lo más profundo de nuestros corazones y que no vuelve a ti vacía, sino que cumple en cada uno de nosotros ese propósito especial con el cual hoy la traes, hoy la has dispuesto, Señor, para cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser hacedores, no solamente oidores, sino también hacedores. Y a siempre, Señor, buscar, exaltarte y glorificarte. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. En esta mañana, te soy sincera, no sabía cómo titular este tema, pero después de estudiar esta palabra y que el Señor me permitió poder meditar en ella, pude entender algo muy importante, y es así como he titulado este tema, y es que el gallo canta para nosotros, el gallo también canta para usted y para mí, para recordarnos que nosotros también debemos tener una total y absoluta dependencia de nuestro Padre Celestial, y que no es en nuestras fuerzas, es por el poder del Espíritu Santo que usted y yo podemos agradar a nuestro Padre y que podemos caminar
en una vida piadosa y de agrado para nuestro Padre eterno. Amén. Quiero invitarle a que podamos leer estos preciosos 3 versículos con los cuales termina el capítulo 13 del libro de Juan, y es a partir del verso 36. Y dice de la siguiente manera: le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Tremendo. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Amén, amén y amén. Qué tremendo lo que está aconteciendo aquí. Todavía Jesús no ha sido entregado, pero esta noche, yo me imagino que esta noche anterior a la entrega, a que Jesús fuera entregado, yo me imagino que fue extensa, fue inacabable para los discípulos, porque les acaba de enseñar un nuevo mandamiento, y es el amor por el prójimo. Pero Jesús no solamente les da un nuevo mandamiento, sino que les dice la forma en cómo deben amar al prójimo, que es así como Él nos ama a nosotros, y nos da la provisión para cumplir con este mandato, y es el Espíritu Santo de Dios, es el amor de Dios manifestado en nuestras vidas. De esta manera es que podemos cumplir con la voluntad de Dios y con todos los mandatos y ordenanzas que Él nos da. Luego de darnos este mandamiento, el Señor pasa a algo muy importante, y es anunciar la negación de Pedro. Aquí solamente la está anunciando. Primero anunció la traición de Judas. Judas salió del aposento alto, empieza a enseñarle a los discípulos este nuevo mandamiento, a darles esa provisión para que ellos puedan apoyarse mutuamente. Y acto seguido le dice a Pedro, o da el anuncio a todos los discípulos de que Pedro le va a negar. Y aquí veremos cómo la experiencia de Pedro, porque si usted va a los otros evangelios, tanto Mateo como Marcos como Lucas y aquí en Juan, recogen este suceso. Los 4 evangelios nos hablan, nos dan como que un aporte significativo a lo que aconteció en este anuncio que Jesús hace de que Pedro le iba a negar. Pero más que un impacto que hubiese podido causar en los discípulos, yo creo que este suceso, esta experiencia de Pedro nos ayuda a entender hasta qué punto nuestros propios recursos no son completamente inadecuados para cumplir el mandato del Señor. Como les acabo de decir, muchas veces queremos confiar en nuestra propia fuerza, en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio conocimiento, en nuestra experiencia. Conozco muchas personas que confían tanto en la experiencia que tienen y en todo el bagaje que por la vida han tenido, que se creen autosuficientes. Y es aquí donde notamos que los discípulos, al igual que Pedro, tenían grandes dificultades para comprender todo lo que Jesús decía, lo que Jesús les estaba enseñando, lo que Jesús les estaba mostrando. Y esto era por el concepto que tenían del Señor como Mesías. Ellos todavía pensaban que Jesús era un Mesías político. Ellos todavía pensaban que Jesús, y no estamos lejos de esa realidad, ellos creían que Jesús era ese presidente o ese rey que se iba a levantar para cambiar completamente al pueblo, para cambiar completamente a la nación. ¿Y qué está pasando ahora? Muchos dicen que es X líder político el que va a cambiar el país, que es fulano de tal, sutano de tal. No voy a entrar aquí como en controversias, pero ese es el pensamiento de muchos. Denle una oportunidad a fulano, denle una oportunidad a sutano, y vemos como tanta discordia, tanta disensión en medio del pueblo
por no ir más allá, por no ver qué es lo realmente importante en el ser humano, por no ver qué es lo realmente importante, la necesidad real que hay en el hombre. Y ellos tenían este concepto de Jesús, que Él se iba a levantar en armas, que iba a llegar como que a caballo, a ocasionar una gran guerra para librarlos del yugo político o de la opresión romana que ellos estaban viviendo. Y lo veían como un Mesías político. Todos ellos tenían ese concepto equivocado acerca de Jesús y acerca del reino de los cielos. Y aunque Jesús durante todo su ministerio estuvo diciéndoles, estuvo hablándoles, ellos como que aún no le había sido revelado completamente la persona de Cristo en sus vidas, la persona de Cristo en sus corazones. Y es precisamente lo que pasa con muchos de nosotros hoy en día. Estamos en la iglesia, hemos recibido a Cristo en nuestros corazones, llevamos tiempo caminando con el Señor. Llevamos tiempo escuchando de la palabra del Señor, pero aún no se nos ha sido revelado Cristo. Aún seguimos creyendo que un hombre puede cambiar la historia de la humanidad, que un hombre puede cambiar el país. Aún seguimos depositando nuestra confianza en nuestro conocimiento, en nuestra sabiduría, en nosotros mismos. Y en el caso de Pedro, como en el caso de muchos de nosotros hoy en día, el problema de él, en lo que Pedro estaba errado, era que no se conocía a sí mismo y tenía una confianza desmedida en él mismo. Hoy, como les vengo diciendo, confiamos tanto en nuestras propias capacidades, en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio pensamiento, que muchas veces nos creemos autosuficientes y pensamos que no la sabemos todas. No, es que fulano no ha pasado por lo que yo pasé. Yo sí sé que es vivir o pasar eso. Yo sí sé que es tal cosa. Yo sí sé cómo se hace esto y aquello. Y la palabra es muy tajante. La palabra es muy diciente cuando nos habla, por ejemplo, en el libro de Romanos. Quiero llevarles rápidamente al libro de Romanos en el capítulo 12. Permítanme. En el capítulo 12, ahora sí, en el verso 3, donde dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Digo pues, por la gracia que me es dada, está hablando el apóstol Pablo a los romanos, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No quiere decir que ahora vamos a pensar que somos lo peor, o somos lo más bajo, o somos lo más, no. Conozcamos a Dios por medio de la palabra y pensemos como Él piensa de nosotros mismos. Dios no nos ve no nos ve con debilidades y defectos. Dios nos ve con oportunidades. Dios nos ve con fortaleza, porque a eso nos quiere llevar el Señor. Cuando nosotros nos anclamos, cuando nosotros somos esos pámpanos que están allí pegados a la vid verdadera, que es Jesucristo. Y dice Primera de Corintios, un libro más adelante, en el capítulo 10, en el verso 12, dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Aquí coloquialmente decimos en la costa, el que escupe para arriba, le puede caer la saliva encima, como asqueroso, ¿verdad? Pero es así. Y en el verso 36, volvemos a Juan capítulo 13, en el verso 36, dice la palabra que el Señor ya iba como que a salir, ¿verdad? El Señor iba a salir y enseguida lo aborda Pedro. Simón Pedro le dice: Señor, ¿a dónde vas?
Y Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora más, me seguirás después. ¿Qué pasa aquí? Que al igual que Pedro, todos padecemos de un terrible problema, y es la velocidad para hablar sin pensar. Muchas veces actuamos sin pensar, actuamos como por instinto, y por instinto actúan los animales, sin pensar, sin conciencia de las consecuencias que puede traer para nuestras vidas las decisiones o las acciones que estamos ejecutando sin pensar, solo porque por impulso las hacemos, sin escuchar con atención ni discernimiento lo que Dios nos está hablando. Nosotros hablaba con alguien las semanas pasadas, que nosotros debemos aprender a escuchar. El éxito de la comunicación en el ser humano, sea en el matrimonio, en la familia, padres con hijos, hijos con padres, en el esposo con la esposa y viceversa, entre amigos, entre familiares, entre vecinos, el éxito de una buena comunicación no radica en que sepamos hablar, en que seamos elocuentes o en que manejemos una jerga muy sofisticada. Radica en el saber escuchar, en el buscar en Dios, en el Espíritu Santo de Dios, el discernimiento para poder percibir por el Espíritu lo que realmente Dios quiere que hagamos, cómo quiere Dios que actuemos, cómo quiere Dios que procedamos ante cada circunstancia, ante cada situación de la vida. Porque habrá momentos que tendremos el tiempo y el espacio para orar largas horas y derramar nuestro corazón delante del Señor, pero habrá momentos en que tendremos que tomar decisiones instantáneas y necesitamos tener nuestro corazón conectado con el Espíritu Santo para ser direccionados de la manera correcta, para poder tomar decisiones acertadas y no ir en contra de la voluntad de Dios, lo cual sería estar en pecado, lo cual sería estar yendo como que contra la corriente. ¿Y qué pasaba con Pedro? Al igual que con usted y conmigo, hablamos sin pensar, actuamos como por inercia, como que sin darnos cuenta o sin mirar más allá de las consecuencias de nuestros actos, y peor aún, no tomamos conciencia, no tomamos responsabilidad por nuestras acciones y buscamos excusas, buscamos como que, ay no, pero eso le pasa a cualquiera, eso lo hace cualquiera, y no tomamos esa responsabilidad por lo que hacemos. Y es algo terrible, y es algo que el Señor quiere entrar a corregir también en el carácter de Pedro, porque Jesús amaba a Pedro como lo ama usted, como la ama usted, como me ama a mí. Y si bien cuando Jesús llamó a Pedro, Pedro no era perfecto, no era el mejor, porque Jesús sabía que lo que él iba a hacer en Pedro iba a perfeccionarle, iba a fortalecerle, iba a darle lo que a Pedro le hacía falta. Cuando Jesús nos llama a usted y a mí, no es porque seamos los mejores, no es porque seamos los más santos, ni seamos de pronto las personas altamente preparadas, no. El Señor lo hace porque sabe que somos personas que vamos a ir dispuestos, con un corazón dispuesto a obedecer su palabra y a caminar en sujeción a sus mandatos, a sus principios. Entonces, aquí Pedro hace lo que muchos hoy en día, cuando hay algo claro en la palabra del Señor que no queremos aceptar, comenzamos a hacer como que una discusión, o abrimos el debate, o nos metemos como por la tangente, dice uno, como por otro ladito, buscando excusarnos solamente para no aceptar lo que sabemos que Dios nos está mandando a hacer. Y aquí Pedro comienza como que a contrarrestar o a preguntarle a Jesús: ¿y a dónde vas? ¿Y cómo así que yo no puedo ir? Y tantos años yo siguiéndote, y ahora me vas a decir que no te puedo seguir. ¿Cómo así, Señor? Yo quiero estar contigo, yo quiero ir. Y no está mal lo que Pedro estaba haciendo, pero por actuar de la manera incorrecta, por hacer las cosas a su manera,
aunque con buenas intenciones, estaba cayendo en pecado, estaba yendo en contra de la voluntad de Dios, no se estaba dando cuenta de lo grande y maravilloso que Jesús estaba por hacer y que en el propósito de Jesús también estaba incluido Él. Y mire lo que muchas veces nos perdemos por querer actuar a nuestra manera, por querer hacer las cosas en nuestras fuerzas y no depender de Cristo. Aquí es donde Jesús nos recuerda una vez más ese pasaje en Lucas donde dice: me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Y Pedro le estaba diciendo Señor. Cuando a alguien se le dice Señor es porque se le va a obedecer, es porque vamos a actuar en sujeción. Y Pedro iba como que en contravía de eso, porque le decía Señor, pero al mismo tiempo le estaba contradiciendo, le estaba como que llevando la contraria, valga la redundancia. Y lo que movía a Pedro era un deseo noble de estar con Cristo, pero aún así nuestras buenas intenciones pueden llevarnos a pecar contra el Señor si no escuchamos atentamente la voz de Dios y no hacemos lo que Él nos está mandando que debemos hacer. Muchas veces usted y yo sabemos qué es lo que tenemos que hacer, y por no querer aceptar en nuestro corazón orgulloso y soberbio, muchas veces no queremos aceptar el mandato de Dios, no queremos aceptar lo que Dios nos está diciendo que debemos hacer. Empezamos a postergar, no, eso lo hago después, voy a esperar a que Dios me cree el ambiente, me cree el momento. Y muchas veces Dios nos está diciendo: tienes que hacerlo ya, tienes que moverte ya, o quédate quieto, no actúes, no te muevas, espera que yo lo haga. Y hacemos totalmente lo contrario a lo que Dios nos está diciendo. Le estamos llevando la contraria al Señor. Y era lo que pasaba con Pedro. A Pedro lo único que le tenía que interesar era lo que Jesús le estaba diciendo: en estos momentos a donde yo voy no me vas a poder seguir. Jesús ya les venía diciendo que iba a ser crucificado, que iba a resucitar y que iba a ascender a la diestra de Dios Padre. Pero por ellos no quererlo entender, por ellos no quererlo aceptar, estaban como que allí insistiéndole al Señor, y de pronto está haciéndole de estorbo muchas veces al Señor. Y ahí mismo Jesús le dice: mas me seguirán después. Aquí Jesús les da la promesa. Aquí Jesús les dice como que tranquilo, a la cruz donde yo voy tú no me puedes seguir, porque eso es algo que solo yo puedo hacer, eso es algo que solo yo estoy capacitado y cumplo con todos los requisitos, las características, los atributos para ejecutarlo. Tú no me puedes acompañar, tú no puedes ir conmigo a la cruz, pero tranquilo, me seguirás después. Una vez yo resucite, una vez yo suba al cielo y les deje al Espíritu Santo, tú me vas a poder seguir y vas a cumplir el propósito con el cual yo te he llamado, con el cual yo te voy a enviar. Y muchas veces no queremos entender porque no aceptamos lo que de parte de Dios nos está siendo dicho, nos está mandando el Señor. Y en el verso 37, sigamos avanzando. En el verso 37, ¿qué le dice? ¿Qué pasa? Le dijo Pedro: Señor, aún insiste. Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Y miren lo que le dice: mi vida pondré por ti. Tremendo, porque no cabe duda que las intenciones del corazón de Pedro eran buenas. No cabe duda de que Pedro se había esforzado en estar con el Señor por 3 años, se había demostrado ser un discípulo fiel, un discípulo que siempre estaba allí para con el Maestro, y que a donde Jesús iba, él iba. Y yo en cierta parte puedo entender la actitud y el desdén de Pedro, pero a veces, como les decía ahora rato, nos hace falta discernimiento, nos hace falta tener mayor conexión con el corazón del Padre para poder entender los tiempos de Dios y las sazones. Hay cosas
que en este momento Dios no nos puede de pronto, no nos da a entender porque no tenemos la capacidad o no estamos preparados completamente para entender. Pero más adelante quizás tendremos la madurez necesaria para entenderlo y es allí donde Dios se desborda. Pero mientras tanto necesitamos prepararnos, necesitamos estar dispuestos a obedecer la voz y la palabra de Dios, aunque nos parezcan descabellados, aunque nos parezca de pronto como que loco muchas veces, ¿verdad? Y aquí las intenciones de Pedro, en cierta parte él tenía razón, pero el problema es que él no conocía la debilidad de su propio corazón. Pedro no se conocía a sí mismo. Y esto nos lleva a meditar en cómo era el amor de Pedro hacia el Señor. Veíamos en el devocional pasado, para los que estuvieron de pronto el día lunes, cómo es el amor de Jesús para con nosotros. Es un amor sin interés, es un amor que no espera nada a cambio, es un amor genuino. Es un amor que no actúa por emociones ni sentimientos, sino que actúa con inteligencia, con el conocimiento de quiénes somos realmente tú y yo, y aún así el Señor nos ama. Pero el amor que Pedro sentía por el Señor, es cierto que sentía una gran devoción por Él y deseaba estar con Jesús. Aunque no le importaba aún pagar el precio hasta la muerte por Cristo, pero también es cierto que el amor de Pedro no había sido perfeccionado, no había sido procesado, no había sido transformado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Todavía el amor de Pedro hacia Jesús era un amor desconfiado, era impaciente y sobre todo era autosuficiente. En Pedro no había una dependencia de Jesús. Todavía no era ese pámpano que estaba pegado allí a la vid verdadera. Pedro estaba pegado más bien en sí mismo, en su propio pensamiento, en sus propias fuerzas, en la concepción que él tenía de quien según él era Jesús. Entonces, podemos darnos cuenta que el amor de Pedro todavía necesitaba ser formado, el carácter de Pedro necesitaba ser formado. Y es aquí donde vemos en el verso 38 que Jesús le responde: tu vida pondrás por mí. Y miren la forma en cómo Jesús de pronto se acerca a Pedro y le dice: de cierto te digo. Cuando Jesús dice de cierto te digo, es porque es algo muy importante, es porque es algo muy solemne, es porque es algo que Él habla con verdad, con total seguridad. Es algo que podemos decir no tiene vuelta de hoja, y le dice: de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Yo me imagino cómo se pudo haber sentido Pedro en ese momento. Y aquí podemos ver lo que dice en el libro de Eclesiastés. Quiero leerles rápidamente. Eclesiastés 5:5. Me encanta este pasaje porque es lo que comúnmente usted y yo hacemos y no nos damos cuenta. Dice la palabra: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Qué es lo que usted y yo hacemos a menudo con el Señor? Señor, yo te prometo que si tú me bendices, que si tú me concedes esto, que si tú me concedes aquello, yo voy a hacer esto y voy a hacer aquello, yo voy a hacerte fiel, y nos desbordamos en promesas para con el Señor, promesas que nunca cumplimos, porque no contamos con la voluntad de Dios, no contamos con las fuerzas de Dios, con el propósito de Dios para nuestras vidas. Y el problema de Pedro es que tenía una confianza excesiva en sí mismo, desconocía sus propias debilidades y era evidente que no confiaba en el Señor. Porque si Pedro hubiese confiado en lo que Jesús le había dicho, si Pedro hubiese sido
sido obediente, hubiese escuchado atentamente la voz del maestro y hubiese atendido a lo que Jesús le estaba diciendo, no lo hubiese negado, no hubiese hecho lo que no tenía que hacer. ¿Y cuántas promesas le hemos hecho al Señor que no hemos cumplido? ¿O cuántas buenas intenciones hemos tenido para con el Señor que jamás se han hecho reales, que solo se han quedado en buenas intenciones? ¿Cuál debe ser la actitud correcta que usted y yo debemos tener? El libro de Gálatas nos da una luz al respecto y dice en Gálatas, aquí está, Gálatas capítulo 6, en el verso 1 dice de la siguiente manera: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No estamos para juzgar a los demás, no estamos para señalar a los demás. Cuando vemos que alguien está en algo malo, o cayó en pecado, o cayó en una tentación, debemos actuar con misericordia, teniendo en cuenta que usted y yo también podemos ser tentados y podemos caer en unas circunstancias iguales o peores a en las cuales cayó el hermano que estamos señalando o que estamos juzgando. El amor de Dios debe estar en nosotros para que podamos actuar de la manera correcta. No podemos apresurarnos, sino estar anclados allí a Cristo, tener una total dependencia de Jesús. Y la solución de este problema, solamente esta cuestión de Pedro de tener una confianza excesiva en sí mismo, como muchas veces nos pasa a usted y a mí, solo se puede solucionar con una intervención divina, con la ayuda de Dios. Y es cuando usted y yo nos arrepentimos, reconocemos nuestro pecado, nuestra falta, reconocemos nuestra debilidad y nos sujetamos, nos anclamos a la gracia de Dios, a la presencia de Dios, que es el único que puede restaurarnos. Lo primero que Jesús hace es enfrentar a Pedro con su debilidad, con el fin de que él entendiera la gravedad del asunto y buscar una salida. ¿Cuántas veces no nos hemos tenido que estrellar usted y yo? ¿Cuántas veces no nos hemos subido como palmera y Dios nos ha tenido que bajar como cocos? Muchas veces cayendo como una papaya en el piso para poder entender que apartados de Jesús nada podemos hacer, que fuera de la voluntad de Dios no podemos lograr nada, no podremos avanzar porque muy seguramente nos vamos a cansar, nos vamos a desesperar y vamos a terminar fluctuando, vamos a terminar apartándonos. Por eso dice el libro de Proverbios: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no es quien cuida la ciudad, en vano vela la guardia, porque de nada sirve usted afanarse en esta vida por lo material y por lo pasajero, si primero no construye los muros de su vida espiritual, si primero no cimenta su corazón y su pensamiento en la presencia, en la voluntad de Dios, si primero no cimenta su casa en la roca que es Cristo, de nada le va a servir. Va a tener que caer como coco las veces que sea necesario para que podamos entender esto. Y solo después que Pedro pasó por todo lo que pasó, que negó al Señor, fue que por fin estuvo dispuesto a escuchar atentamente la voz del Maestro como jamás la había escuchado. Muchas veces, desafortunadamente, después que vivimos las cosas, después que nos canta el gallo 3 veces, que negamos a Jesús, que
contradecimos la voluntad de Dios. Solamente después que vivimos el proceso, que pasamos por el fuego, que pasamos por el desierto, es que podemos entender, Señor, heme aquí, envíame a mí, perdóname, aquí estoy. Como dijo María, he aquí la sierva, el siervo del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Yo me rindo para que seas tú quien vivas y quien reines en mi vida. Y es allí donde el Señor nos quiere llevar, a que nos rindamos delante de Él, a que bajemos la guardia delante de su presencia y podamos entender que apartados de Él nada podemos hacer. Hoy el Señor nos ha venido a decir que para nosotros también canta el gallo 3 veces. Para nosotros también necesitamos evaluarnos, evaluar nuestras vidas, evaluar nuestra manera de actuar, nuestra conducta, nuestra manera de pensar y rendirla delante del Rey de Reyes y del Señor. Quiero invitarle a que podamos orar en esta mañana, y si usted esta palabra le ha taladrado en su corazón, pídale perdón al Señor. Todos los días necesitamos ir delante de su presencia, lavarnos los pies y poderle decir: Señor, hoy te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque es vida a nuestras vidas. Gracias porque tu Espíritu Santo es ese fuego consumidor que consume todo aquello que no te agrada dentro de nosotros. Consume todo orgullo, toda soberbia, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios en nuestros corazones, en nuestro pensamiento. Cuánto hemos tenido que padecer por la dureza del corazón del hombre, por el hombre estar alejado de ti, por el hombre no querer aceptar, Señor, tus mandatos, tus estatutos, tus principios, Señor. Mira todo lo que está aconteciendo, Padre, todavía en Ucrania, en Rusia, Señor, en el mundo entero, aún en nuestra nación, Colombia. Mira por todo lo que estamos atravesando y pasando, Señor, y todavía no entendemos que la solución no está en el hombre, la solución no está en nuestro pensamiento, en nuestras fuerzas, la solución está en que podamos entregarte nuestras vidas, en el que podamos rendirnos delante de ti y proclamar y exaltar tu precioso nombre. Porque el problema está en el corazón, como dice tu palabra. Del corazón del hombre es que nacen los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones, la perversidad del hombre sale de su propio corazón. Y es eso lo que tenemos que rendir delante de ti en esta mañana, Señor. Perdónanos cuando hemos actuado en nuestras fuerzas, cuando hemos actuado, Señor, en nuestro propio pensamiento y no hemos buscado tu dirección, no hemos buscado tu respaldo, no hemos buscado la luz de tu palabra, la luz de Cristo, que sea esa lámpara en nuestro diario caminar. Perdónanos, Padre Celestial, hoy nos rendimos delante de ti, hoy nos despojamos delante de tu presencia y te pedimos que seas tú ayudándonos cada día, derramando esa provisión, esa llenura de tu Espíritu que trae libertad a nuestros corazones y que nos permite, Señor, levantar manos santas delante de ti, que nos permite, Padre Celestial, arrepentirnos, tener un amor genuino, un corazón genuino para contigo, Padre eterno. En el nombre de Jesús te alabamos en esta mañana. Bendigo a todos mis hermanos allí conectados, a todos los que se encuentran en dificultad. Hoy lo bendigo en el nombre poderoso de Jesús, y que sea la presencia gloriosa de nuestro Padre eterno, trayendo libertad, trayendo sanidad, trayendo regocijo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Les bendigo, amados y amadas que han estado allí conectados.
Gracias por su fina sintonía, por estar atentos a la palabra. Les invito a que la puedan seguir compartiendo con todos sus contactos y en las redes sociales y que puedan seguir edificando a más y más personas con este mensaje de la palabra del Señor. Les mando un fuerte abrazo y que sea el Señor bendiciéndoles siempre, siempre. Busco lentamente tu voz, tu respiración, y quiero hablar contigo. Ya no me puedo dormir si no estás aquí, velándome los sueños. ¿Cómo hago? ¿Cómo siento? ¿Cómo me